Mi pasión siempre ha sido la escritura. Me fluye, realmente yo disfruto mucho el ejercicio de comunicar con palabras. A veces siento que escribo como si algo en mí me dictara. En esa época en la que nació Altísimo, estaban sucediendo muchas cosas paralelamente en mi vida. Era muy joven, estaba estudiando medicina, trabajaba en algo completamente diferente a lo que yo estudiaba. Tenía muchas amistades, salía, rumbeaba, entrenaba, lo normal de esa etapa. Pero también al mismo tiempo me congregaba, hacía obras sociales invitada y aliada de muchas personas que iba conociendo en el proceso de transformación con Dios. Lógicamente me cuestionaba, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo voy yo a salir hablando de Dios si yo soy una persona del común y corriente? Lo primero que va a suceder es que va a parecer que tuviera una doble vida. No me van a creer, nadie me va a prestar atención o se van a burlar de mí. Y yo realmente siempre sentí y tenía claro que yo tenía muchas cosas que decirle al mundo, pero no cosas vanas. Yo sabía que mis palabras tenían valor, pero sabía que el simple hecho de decirlas yo iba a disminuirle su impacto y su credibilidad. Así que a mí no me importó si la gente no se enteraba si era yo quien lo decía. Así que creé un usuario en Instagram, le puse un nombre que tuviera un significado impactante, Altísimo. Altísimo por Dios supremo, omnipotente, y altísimo porque ese adjetivo superlativo absoluto indicaba no estar alto, sino altísimo. No con ínfulas de superioridad, sino dirigiendo a la identidad que el mensaje traía una propuesta de alto alcance, elevadísimo, en su nivel más alto de cualidad. Elegí el color verde que a día de hoy se ha mantenido como identidad de la marca porque es el color de la vida, de la naturalidad, de la esperanza, la salud, la renovación, del crecimiento y de la serenidad. Entonces comencé a postear de manera anónima. En esa época Instagram funcionaba completamente diferente a lo que es hoy en día. No existía el algoritmo, literalmente era el voz a voz lo que movía el mensaje. Todo en redes sociales pues era muy primitivo y muy orgánico. En ese tiempo descubrí lo poderoso que era el don que Dios me había regalado, el don de la palabra. A veces estaba dormida y yo sentía que Él me revelaba y me despertaba, escribía medio adormecida y me volvía a dormir. Yo me tomé muy en serio el compromiso de postear y era muy constante. Recuerdo que tenía una alarma programada todos los días a las 5 de la mañana. A esa hora debía escribir lo que iba a postear para que los que se iban saliendo a trabajar lo leyeran temprano, porque cuando no lo hacía, obviamente que me reclamaban, me escribían, oye, no has posteado. También con el paso de los años comencé a ser muy cuidadosa con el contenido, porque ya tenía una responsabilidad encima con mis lectores y debía ser muy respetuosa, prudente, sensible y correcta, porque ya yo no escribía cualquier cosa que se me cruzara por la cabeza. Con el tiempo descubrí el significado de la frase "nadie es profeta en su tierra", porque Altísimo comenzó a crecer agigantadamente y empezó a tener un alcance en otras ciudades y países que ni se imaginan. Recuerdo el día por allá en el 2019 que Instagram habilitó la cajita de preguntas y yo pregunté que de qué país me leían y, oh sorpresa, me leían de Honduras, de México, de República Dominicana, de España, de Venezuela, Ecuador, Salvador, Chile, Guatemala, Cuba, Panamá, Uruguay, Bolivia, en fin, eran incontables los países que me leían. Algunas personas cercanas a mí fueron enterándose y yo creé una fundación que se llamaba Fundación Altísimo y comencé a liderar unas obras sociales en las calles, en los comedores comunitarios, ancianatos, y recuerdo que hasta las cárceles de Colombia empecé a asistir con unos grupos aliados en los que me unía para servir en nombre de Dios. Conforme iba avanzando en mi carrera de medicina, yo comencé a darme cuenta que de manera casi que automática y sin poder controlarlo, yo terminaba siempre desenfocándome de mis obligaciones asignadas en la rotación. En vez de estar en un quirófano vestida, lista para la cirugía, yo me interesaba era por ir a la sala de preparación a preguntarle al paciente que si estaba asustado, en cerciorarme que estuviera tranquilo, que supiera que con ese procedimiento se iba a mejorar, no solamente físicamente, sino que iba a descansar emocionalmente de todo lo que podría estarle acarreando, pues, desde la enfermedad ese problema. O mientras hacía un turno en urgencias y en ese momento estaba vacía y todos mis compañeros se reunían a comer, a hablar, yo sin que nadie se diera cuenta me iba a conocer la red de apoyo del paciente de la camilla 7. Quería saber cómo se sentía ese familiar, si estaba cansado, si ya había comido. Y a mí me daba una curiosidad saber cómo había resuelto el hecho de que en casa todo quedara funcionando y ese familiar le hubiese tocado dejarlo todo para acompañar al paciente. Yo quería saberlo todo, si su jefe le había dado el permiso de faltar en el trabajo de buena manera, si la tía le hizo el favor de cuidar a los hijos y se sentía tranquilo de dejarlos con ella. También quería saber qué le dijeron a los hijos, o por ejemplo, si era un paciente accidentado, fracturado, entonces yo me estresaba solo de pensar en que quizás ese paciente tenía que ir mañana a resolver una situación y obvio ya no iba a poder ir. Entonces yo me iba a preguntarle enseguida si tenía algún pendiente que le preocupara, en fin, a mí eso me estresaba. Mi mente y mi corazón se inquietaban mucho por el escenario que esa adversidad podría acarrear en la vida de alguien y de su entorno, y no solo en ese momento, sino que
Juro que si por mí fuera yo hubiese hecho el seguimiento a todos mis pacientes. Sí me interesaba cómo se sentían físicamente, pero es que la parte emocional y mental a mí me intranquilizaba, o sea, a mí me daba incertidumbre, me quitaba el sueño. Paralelamente a todo esto, Altísimo seguía creciendo. Ya yo no hablaba solo de Dios, sino de la vida, porque ya había madurado bastante y aprendido muchas cosas. Había transformado mi vida, ya había enfocado mis metas y estaba creciendo a nivel personal, espiritual y profesional. Me gradué y entré en el limbo de los graduados que no saben a qué se van a dedicar, porque aunque yo tenía ese llamado en el fondo de mi ser, pues yo no sabía qué nombre darle, cómo organizarlo, ni mucho menos cómo iba a confesar que yo no iba a dedicarme a ser la típica médico del quirófano o de la urgencia. La pandemia despertó en mí muchas cosas respecto a mi salud mental y de mi entorno. Yo comencé a trabajar de manera virtual y mi trabajo consistía en atender de manera telefónica a pacientes adultos o ancianos. También atendía a niños, pero la llamada la contestaban sus cuidadores. Nuevamente estaba dispersa. Si la llamada tenía que ser de 15 a 20 minutos, la doctora Sofía se podía demorar casi 30 hablando con el paciente o el familiar de muchas cosas más allá de su motivo de consulta. Yo me daba cuenta que mis pacientes me tenían cariño cada vez más y que se animaban cuando les tocaba algún seguimiento y sentí la necesidad de capacitarme. Entonces comencé a hacer unos diplomados de telemedicina, de relación médico-paciente, de humanización de los servicios en salud, pues para hacerlo cada vez más preciso y que mi manejo médico desde el teléfono fuera lo más cercano posible. Cuando quise ver, ya yo estaba recibiendo certificaciones de capacitación en salud mental, salud emocional, manejo de pacientes en crisis, etc. Aún yo no sabía que eso era lo que yo me iba a dedicar, pero yo sabía que definitivamente en ambulancia no iba a andar, ni en quirófano, ni en urgencia, jamás iba a volver allá. Y eso ya era bastante avance saberlo. No todos los llamados suenan fuerte, algunos simplemente se sienten como una incomodidad que no desaparece por nada. Altísimo seguía creciendo. Como ya yo tocaba otro tipo de temas, aparte de lo espiritual, se sumaban cada vez más personas que me escribían diciéndome que se querían suicidar, que tenían trastornos alimenticios, que tenían dudas sobre su orientación sexual, que habían sido abusados, que no sabían cómo manejar una ruptura de parejas, que no se sentían felices en sus trabajos o que no sabían cómo manejar la crianza de sus hijos. Y yo prácticamente los apadrinaba y no los soltaba hasta verlos estables y resueltos. Ellos fueron como mis prácticas. Ver toda esa transformación en ellos me hacía vibrar. Ellos me decían que eso era lo mío, que siguiera allí, en esa línea y que creyera en mí, porque si con ellos logré tanto, igual sucedería con otras personas. En mi vida también empezaron a suceder muchas cosas. Quemé etapas, me casé, luego de 1 año y medio buscando lo quedamos embarazados y lo perdimos. Allí comenzó la revolución y el cambio. Nunca jamás vuelves a ser la misma persona luego de perder tan gran magnitud. Era mi bebé amado y esperado. Comencé a transitar un duelo gestacional que nadie nunca pudo entender. Las personas a mi alrededor solo me hacían sentir mal y cada vez peor porque no hay cultura de duelo y porque a este tipo de duelo se les suele invalidar mucho. Son duelos silentes y muy solos. Eso comenzó a transformarme porque logré deprimirme muchísimo y en el entorno me arrastraba pues cada vez más. Empecé a estudiar por qué me sentía así, qué era lo que sucedía dentro de mí que repercutía en mi salud mental y en mi salud física de tal forma, por qué la gente actuaba de esa manera tan desacertada, qué podría hacer yo con tanta incomprensión, con tanto vacío y con tanta incertidumbre. Las respuestas tardaron en llegar, pero llegaron. De ese dolor uno nunca se recupera, aprendes a vivir con eso. Sobre todo que la presión del entorno sobre lo que a tal edad o a tal etapa deberías estar alcanzando, pues eso te recorta la soga que estaba sacándote del hueco. Seguíamos buscando nuevamente el embarazo, seguía trabajando de manera virtual en la consulta médica, seguía cambiando porque definitivamente nunca más se vuelve a ser quien era. Pasa 1 año y medio más y cuando creí haber estado algo regulada, se muere mi mamá. Allí estaba yo nuevamente perdiendo lo que más amaba. ¿Qué puede ser más valioso y más tuyo que un hijo y que una madre? De este proceso ni hablar. Cortas las palabras. Mi madre era un humano de esos que en la historia del planeta Tierra nunca más van a ser un igual. Su partida inesperada marcó mi vida para siempre. Yo nunca más volví a ser quien era. Todo cambió, sobre todo cuando yo sentí que ya no podía avanzar y que al mes de su partida quedé embarazada otra vez. Embarazo con amenaza de aborto nuevamente. O sea, la vida tras de todo anunciándome que podría perder más de lo que ya había perdido. El duelo de mi mamá en pausa por sacar el embarazo adelante para que no se perdiera como el primero. Y con la profunda tristeza de que mi gran amor, mi hija, no iba a cruzarse en esta vida con mi gran amor, mi madre, que tanto anheló verme realizada como lo que yo tanto soñaba ser, una madre. Yo empecé a recibir terapia con una persona extraordinaria. Ella me enseñó a ponerle nombre a todo lo que yo iba sintiendo. Me ayudó a organizar mi dolor, a darle un lugar, a hacerme amiga de mi nueva realidad de vida. Empezaron a salir otros temas en terapia pues muy relacionados con mi infancia, mi adolescencia, las heridas que yo tenía, la crianza que recibí y las heridas que pudo haberme dejado
pues este proceso, el manejo de duelo, la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, el estrés postraumático y todo lo que había pasado en torno a la muerte de mi mamá y la pérdida y despedida de mi primer bebé. Mi postura y mi gestión emocional de este nuevo embarazo, pues que era crucial para sacarlo adelante o no. El manejo de esta nueva realidad de vida en la que recuerdo que sentía que todo estaba detenido, como si yo estuviera congelada y la vida de los demás siguiera. Comprometerme con la terapia de manera integral, tener resistencia mental y emocional, realizar estos procesos de transformación, tener que seguir la vida a pesar de estar hecha nada, le puso a mi vida, como quien dice, la cerecita a mi pastel. Un giro inesperado de los acontecimientos, porque todo esto me dio la orientación vocacional que yo no tenía. Ya había mencionado que no tenía ni idea a qué rama de la salud me iba a dedicar y no me identificaba con las típicas que todo médico elige ni vibraba con las otras. Altísimo cambiaba. Los temas que se trataban allí eran cada vez más reales, más profundos, más orgánicos. A su vez seguía creciendo y no solo creciendo, sino que como una ballena en pecera ya no cabía allí tanta necesidad de salud mental y emocional. Entonces comenzaron a aparecer personas y personas pidiéndome más, que les guiara por medio de una consulta porque el contenido que publicaba ya no les era suficiente. Yo, rota, hecha pedazos, ayudando a otros a recoger los suyos. Solo Dios podría encomendarme una misión así. Puedes prevenir la salud mental, promover la salud mental, tener conocimientos de salud mental, saber cómo funciona el cerebro, saber cómo gestionar esas emociones y a la vez estar triste y estar haciendo procesos personales. Es válido, eso es ser humano, eso es lo que te forja la compasión, la sensibilidad, la empatía por los demás. De hecho, puedo decir que yo estoy llena de empatía porque sé lo que es sentirse rechazada por ser auténtica o diferente, porque sé lo que es sentirse solo, aunque tengas muchas personas a tu alrededor, porque sé lo que se siente sentirse paralizada mientras la vida de los demás sigue, porque sé lo que es experimentar situaciones que sacan de control tu vida y te cambian todo por completo. Yo estoy llena de compasión y sensibilidad porque sé lo que es reponerse y reinventarse, seguir el camino hacia adelante aún sin ganas. La gran capacidad de no estar o no sentirse preparado, pero aún así hacer las cosas, te va a llevar muy lejos. Confía en el poder de esa fuerza que te conduce a intentarlo y el proceso. En honor a mi madre, que ya se fue, y a mi hija, que venía en camino, y a mi proceso, que ella era una extensión de mí, asumí el reto. No me faltaba ni conocimiento ni experiencia porque ya había estudiado mucho por interés personal y profesional y además ya había hecho el ejercicio con diferentes amigos y desconocidos sin cobrar durante años. Mis próximos pacientes eran de otros países. El primero que atendí estaba en Estados Unidos, luego en Brasil, luego llegaron más personas de Argentina y así fue expandiéndome mediante la consulta virtual. Después llegaron los pacientes nacionales. De no creer, pero así fue, al revés, porque reitero, nadie es profeta en su tierra. Seguí hablando de Dios, que me había traído hasta este punto, pero pues ya yo no era una niña inmadura que creó una cuenta de Instagram de frases. Ahora era médico con estudios en salud mental y emocional y ya yo tenía pacientes y una gran comunidad orgánica. Realmente, si algo puedo destacar de este proyecto ha sido mi convicción, mi entrega y mi compromiso. Yo no improviso, yo no le dejo nada al destino, no creo en la suerte. La constancia, la preparación, la perseverancia siempre terminan dando frutos, visibles o no visibles. Altísimo ha sido mi hijo y ha crecido junto a mí y yo junto a él. Ese impulso duró poco, porque el síndrome del impostor llegó a visitarme y con un poco de maletas para quedarse bastante tiempo y comenzó a debilitarme. Me decía que era buena, pero que no era lo suficiente. Me decía que lo hacía bien, pero que no igual ni mejor que otros. Me decía que estaba capacitada, pero que no estaba lista todavía. Y que podía equivocarme, pero me decía que tenía una palabra de instrumento, pero que no la usara. Que era valiosa, pero que no tanto. Que me estaba sobrevalorando. Me decía que nadie me iba a creer, que no era capaz, que no merecía lo que había logrado, que no iba a ningún lado con ese proyecto y que qué dirían los demás. Y de tantas cosas que me decía, la que más me hacía peso era que yo no pertenecía al mundo de la salud mental, a pesar de ser médico. Me chantajeaba con que mejor hubiese sido psicóloga y yo le explicaba que la medicina a mí me encanta y que me encantaba y que amaba entender cómo funciona el cuerpo humano y que la salud mental y emocional eran la base y el sustento de la salud física, que trabajaban de la mano y que dependen entre sí. Siempre he sido una mujer de armas tomar. Yo no le dejo nada al destino. Eso es una falta de respeto y compromiso propio. Así que me puse en marcha inmediatamente para desafiar al síndrome del impostor, que no solamente aparece para frenarte, sino también aparece para cuestionarte si estás listo para crecer. No solo perdí la cuenta de los cursos y los diplomados que hice, sino que me inscribí en una maestría en psicología clínica y de la salud. Incluso me becaron por excelencia académica a raíz de tantos estudios que le demostré que yo había hecho. La inteligencia y el conocimiento son importantes, pero la disciplina, esa es la llave maestra que abre toda puerta. Es un hábito imparable que una vez te apropies de él, cuando quieras ver, ya vas bien lejos.
Comencé a aprender bastante, los pacientes empezaron a sumarse, Altísimo seguía creciendo a tal punto en lo que se convirtió mi único trabajo. Hice de mi vocación y mi pasión mi oficio. Diseñé unos programas de salud mental para empleados y comencé a trabajar de la mano con empresas. Mi función era ejecutar un plan personalizado basado en la valoración médica a nivel mental y emocional de cada uno de los trabajadores inscritos, porque cada persona es un mundo. Y por consiguiente, pues, el ambiente laboral y el rendimiento de la empresa mejoraba. Diseñé unos talleres y encuentros para madres que habían perdido embarazos, personas que habían perdido un ser querido, mujeres que lo único que necesitaban era creer en lo poderosas que son, y también fortalecí el voluntariado de la obra social con el que comenzó todo. Pero esta vez con otro propósito adicional al servicio espiritual y a la donación material, porque ya yo hacía promoción y prevención en salud como médico al inicio, pero ahora implementé la psicoeducación en niños y familias habitantes de calle, tratando múltiples temas delicados a los que están expuestos diario, como por ejemplo las adicciones al consumo de sustancias, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la violación de los derechos de los niños y la socialización de los conceptos desconocidos para muchos, como por ejemplo el autoestima, la dignidad, el autocuidado, los límites, los hábitos, la resiliencia, la victimización, etc. Mientras tanto, una ola gigante estaba arrasándome nuevamente: la maternidad, la crianza y una nueva y desconocida versión de mí. De proceso en proceso, como quien dice, pero lo más importante, avanzando hacia adelante. A todas estas ya yo había perdido demasiado, porque pierdes mucho cuando la vida te revuelca y cuando te pones serio con tus metas. Los amigos se van, la familia se distancia, los hábitos cambian, las creencias se reestructuran, las conductas se reforman, y lo único que no cambia es Dios. Ese permanece y se queda hasta que se cumpla la promesa. Eso sí estaba ganando. Mi relación con Dios era cada vez más íntima, más fuerte. Yo siempre me identificaba con la estrellita de Super Mario Bros. Así me siento, y eso es como la bendición de Dios encima de mí. Total, cambié tanto que ya no me daba pena que supieran quién era la que escribía o la que ahora sale en videos, porque todas esas personas que algún día me importó lo que pensaban de mí, no estuvieron en todo este proceso, y ya yo he cambiado tanto que ni me conocen. Siempre fui la oveja negra ante todos, pero hoy en día no me digo la oveja negra, sino la oveja verde altísimo. La oveja verde altísimo que cree en el poder de una conversación para transformar conductas. Soy la oveja verde que quiere vivir desde la paciencia y la calma en vez desde la prisa, y es que estoy segura que la paz y la plenitud tiene mucho que ver con no ir deprisa hacia ninguna parte, llámese lugar, momento, proceso o persona. Soy la oveja verde que entiende que criar niños seguros es criar adultos felices. El cambio incomoda, sí, pero más incomoda la idea de pasarme la vida sin explorar nuevas versiones de mí. A veces siento que lo que más miedo da es justo lo que necesitamos para crecer. Yo no quiero vivir en una zona cómoda sin explotar mis talentos, ni mis habilidades, ni mis dones. Quiero descubrirme, superarme, experimentarme 1000 veces más fuerte, más libre, más genuina, más yo en todos mis componentes, y exteriorizarlo y visibilizarlo como quien comparte la luz en palabras que impactan, que esperanzan, que sanan y nunca regresan vacías. Por eso es que ahora la ola del cambio me trajo hasta este punto. Salir del anonimato, mostrar mi cara, alzar mi voz, contar mi historia, sostener desde mi experiencia, usar mi conocimiento para crecer este proyecto que va mucho más allá de que una página, que es una comunidad orgánica de personas que sienten como yo y yo como ellos. Y vamos a seguir avanzando juntos porque se vienen muchas sorpresas en este proyecto, porque tengo unos sueños que no me dejan dormir. Quiero escribir un libro, quiero tener un canal de radio, quiero ser speaker y unas cosas que ni se imaginan. Por lo pronto, ya me estoy complaciendo con este podcast que tanto les debía y tanto me pidieron. Lo que nadie dice, pero todos sentimos. Bienvenidos y gracias por hacer parte de este sueño.